Buenas tardes o buenos días, no sé dónde estarán. Aquí estamos en Palma de Mallorca. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy empiezo de otra forma, diciendo bienvenidos a mi canal de YouTube. Este va a ser la última entrega que voy a dar sobre lo que es sight reading, que es lectura. En realidad lo que estamos trabajando es un poco de rítmica, ¿no? Ya vimos lo que son las figuras, ya vimos lo que es el numerador, denominador, lo que es la síncopa, lo que era la diagonal prolongación. Hoy vamos a hablar de algo que se llama valores irregulares, ¿sí? Valores irregulares, y también me gustaría hablar de silencios, ¿vale? Los silencios, para hacerlo al principio hablar mejor de los silencios. Lo de los silencios es algo muy simple. Tú piensas que cada figura tiene su silencio y dura como duraría la figura. Si yo tengo una negra y un silencio de negra, va a sonar ta, ta, ¿sí? El silencio en realidad es música también, aunque no se toque, genera un efecto rítmico también el silencio, ¿sí? Es muy importante. Entonces, para saber los silencios, para hacer una reseña rápida, está el silencio de corchea, que es este, ¿sí? Silencio de semicorchea, ¿m? Silencio de negra, que es como dos invertidos, ¿sí? Fíjense lo que es el silencio de negra. ¿Sí? Ven que es un 2 y un 2 para abajo, ¿sí? Después tenemos el silencio de blanca, que es un rectángulo que se pone sobre la línea 3 del pentagrama, contando de abajo hacia arriba, ¿sí? Sería sobre la línea sol, la línea re, ¿sí? Se pone un rectángulo coloreado todo en negro, ¿sí? Silencio de blanca. Y si hacemos lo mismo y lo ponemos debajo de la cuarta línea, que es la nota fa, en la clave de fa, que utilizamos los bajistas para leer, sería un silencio de redonda. Bueno, si pueden trabajar con silencios, por ejemplo, si nosotros hacemos una cosa así, por ejemplo, negra, silencio de negra y dos corcheas, ¿sí? O podemos poner corchea, silencio de corchea, corchea, silencio de negra y una negra. Aquí tenemos un esquema, ¿sí? Negra, silencio de negra sería 3, 4, ta, 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 ¿sí? Ven que aquí cuando estamos el silencio de corchea sería ta, ta, y lo inverso que sería silencio y corchea, ta, ta, ¿vale? Es lo mismo que el esquema, pero en lugar de tocar una figura, mejor dicho, una nota, o hacer sonar esa figura, no la tocamos. Es muy simple en el sentido. Ahora bien, el tema de los valores irregulares. Esto es muy interesante. ¿Qué son los valores irregulares? Los valores irregulares es cuando yo quiero meter más figuras que soporte al pulso. Por ejemplo, seguimos en el ejemplo de 4x4 y quiero empezar con el tresillo. Si yo quiero meter tres corcheas donde solamente soporta 2, porque una negra es igual a 2 corcheas, meto algo que se llama tresillo de corchea. Entonces lo que hago es escribir las tres corcheas, ¿m?, con un arco arriba y un 3, que implica que te está explicando que es un tresillo eso, ¿sí? Si estoy tocando, por ejemplo, en este tempo, sería ta 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 1 2 3 1 2 3. Son tres figuras que duran exactamente lo mismo cada una, ¿sí? No son tres figuras puestas de aquella forma, de cualquier manera, digamos, yo puedo tocar ta 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 o ta 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 o el ta 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 ta. Eso no son tresillos. Tresillos son clavadas que dura cada una de las tres corcheas el mismo tiempo. 1 2 3 ta 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 ta. Vamos a hacer el ejemplo de dos corcheas y un tresillo de corchea. Va a sonar ta 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 ta, ¿sí? Después está algo que se llama quintillo. El quintillo es cuando es igual a cuatro figuras de la misma. Acuérdense, el tresillo es igual a 2 de la misma. Si yo tengo un tresillo de corchea, de semicorchea, de negra, de lo que sea, es igual a 2 del tresillo, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo se toca el tresillo de negra. El quintillo
se ponen 5 notas, ¿sí? Y un arco arriba y un 5. Este es. El quintillo es igual a 4 notas del mismo. Entonces, si yo tengo 4 notas, por ejemplo, semicorcheas, que hago ta, 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 ¿no? Voy a meter 5 semicorcheas en lugar de 4. Pero esas 5 tienen que estar también repartidas de manera uniforme. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ta, 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 ta. ¿Ves la diferencia? Son 5 notas que duran lo mismo. Otro ejemplo, el seisillo. El seisillo también es igual a 4 de la misma y se escribe de esta forma. Seisillo de semicorchea, por ejemplo. Tengo 6 notas. Como son igual a 4 de las mismas, puedo meter 6 notas dentro de una negra. Y le pongo el arco y un 6. Tresillo igual a 2 figuras del mismo. Quintillo igual a 4 del mismo. Y seisillo igual a 4 del mismo también. ¿Sí? Este es el seisillo. Se pone el 6 de arriba. ¿Sí? Entonces, si yo estoy tocando semicorcheas, ta, 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 voy a meter ta, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta, 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 ta. Es como meter un tresillo abajo y un tresillo arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, ¿eh? Esto es un seisillo. Después hay algo que se llama dosillo. El dosillo se utiliza en los compases compuestos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que cuando el compás, el numerador dice 2, 3 o 4 es compás simple? Y cuando dice 6, 9 y 12 es compás compuesto. De esto me gustaría hablar porque el compás compuesto en realidad son compases formados por tiempos ternarios. Por ejemplo, si yo tengo un 6 por 8, significa que son 6 corcheas por compás. Pero cuando tú lo marcas, lo que marcas en el pulso, no haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Sino lo que haces es marcar negra con puntillo. ¿Qué es la negra con puntillo? La negra más la mitad de su valor significa que son 3 corcheas. Entonces, te va a quedar de esta forma, un 6 por 8. Yo tengo las 6 corcheas, esperen que estoy escribiendo, y abajo se pone negra con puntillo. Por eso se llama tiempo ternario, ¿sí? Ta, ta, pero en realidad el pulso va por arriba que va haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, pero yo hago ta, ta, ¿sí? Si yo quisiera poner en lugar de 3 corcheas, 2 corcheas, pondría esto, 2 corcheas y arriba un 2. Eso significa el dosillo. El dosillo es igual a 3 del mismo. Y se utiliza mucho en el tiempo ternario. ¿Sí? Por eso se llama tiempo ternario compás compuesto. Lo mismo pasa con el 9 por 8 o el 12 por 8. Estos 6 por 8 serían 6 corcheas o 2 negras con puntillo. El 9 por 8 serían 9 corcheas o 3 negras con puntillo. Y el 12 por 8 serían 4 negras con puntillo y 12 corcheas. Y para eso se utiliza el dosillo. ¿Sí? Para que en ese pulso se transforme como en un pulso simple, que no sea ternario. ¿Sí? Si yo hago ta, 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 dosillo, ta, ta, es como si fuesen 2 corcheas tocadas con un pulso de abajo que está marcando negra o puntillo. ¿Se entiende esto? Es un poco complicado de entenderlo al principio, pero por eso se llama compás compuesto. Negra con puntillo es el pulso, ¿sí? Pero en realidad estás tocando tresillos, que en realidad es cada corchea. Por eso cuando se hace el 6 por 8 que hacen 1, 2, ta, ta, ese es el tempo con donde va el groove. En la música africana eso se utiliza mucho, los compases ternarios, los compases compuestos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta, 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 ¿sí? Serían compases compuestos, ¿vale? Y otra cosa que quería explicarle era lo del compás del tresillo de negra. Eso es más jodido de entender. ¿Por qué? Porque si volvemos al compás simple del 4x4,
Si yo estoy tocando un tresillo, yo lo que pasa es que cuando uno empieza a ver un poco de rítmica, se acostumbra a que el tresillo siempre va metido en un pulso o en la mitad. ¿Sí? Si estoy tocando en negras, puedo meter tresillo de negras o seisillo de semicorchea sobre una negra, que serían dos tresillos. Ta, 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 o ta, 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 ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo quiero meter un tresillo en dos negras? Cuando estoy marcando esto. ¿Mm? Entonces, eso te va a aparecer así. Por abajo pongo el pulso de las cuatro negras y arriba te aparece un tresillo de negra. Acuérdense, tresillo es igual a 2 del tresillo. Si tengo un tresillo de negra es igual a 2 negras. O sea que estos dos pulsos se van con el tresillo de negra y después aquí sigue el compás. ¿Sí? Si yo quiero meter esto dentro del pulso que estoy marcando en un 4x4, si estoy marcando esto, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ta, 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 corcheas, ta, negras, ta, tresillo de corcheas, ta, ¿sí? Seisillo, ahora voy a hacer el tresillo de negra. Perdón. ¿Eh? Es muy interesante esto de los tresillos. Repito, hagan todo un mapa de lo que hicimos en estos 3 vídeos, escríbanlo sobre el pentagrama, sin notas solamente, y léanlo con la voz o con el bajo tocando una cuerda al aire, o cualquier nota, una nota digitada, para aprender a leer ritmos, porque es lo que te digo, el lenguaje musical para la lectura, lo importante es tener claro al principio la rítmica, después miro lo de las notas y dónde están en el pentagrama y el mástil, perdón, porque si no es muy engorroso el tema, muy complicado, ¿sí? Bueno amigos, qué manera de hablar. Les mando un abrazo inmenso, muchas gracias por seguir suscribiéndose a mi canal, muchas gracias por los que siguen tomando clases conmigo vía WhatsApp o Skype y nos seguimos viendo y vamos a parar un poco la rítmica porque veo que no tuvo mucho interés. Veo la cantidad de visualizaciones que tienen estos vídeos y no son tantas como otras. Pero es muy útil y es muy importante entender la rítmica, ya sea leído o a la hora de escribirlo. Acuérdense, se van a encontrar un momento donde un músico te va a decir, mira, te escribo el arreglo. Y si tú no sabes leer ritmos, por lo menos, sobre todo el batería, ¿no? Es decir, aquí hago esta figura. Y tú dices, guau, ¿y esto cómo se lee? Será hasta pronto. Y yo aquí sigo haciendo fitness. ¿Eh? Hasta pronto, amigos.